Muy buenas tardes a todos. Los saludo de nueva cuenta por si van uniéndose. Estamos en lo que es nuestra segunda conferencia de este quinto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño. En esta ocasión, dentro del marco de nuestro quinto congreso, la maestra Alejandra Nava nos presenta Diseñar lo invisible, regeneración del espacio simbólico, prácticas del diseño para transformar el imaginario colectivo. La maestra Alejandra Nava Martínez es diseñadora con licenciatura y maestría por la Universidad Iberoamericana León. Su trayectoria se enfoca en la retórica visual, la investigación centrada en el usuario mediante el análisis de metáforas conceptuales y el diseño como herramienta de transformación. Desde una mirada crítica y reflexiva, ha desarrollado proyectos que articulan el pensamiento simbólico con prácticas de diseño orientadas al cambio. Cuenta con más de 12 años de experiencia docente en instituciones públicas y privadas, entre ellas la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad del Centro de México, UCEM, y la Universidad Iberoamericana León. Actualmente forma parte del cuerpo académico de la Maestría en Diseño y Negocio de Universidad La Salle Bajío, donde imparte asignaturas con enfoque en innovación con sentido. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a la maestra Alejandra Nava. Muchas gracias a todos. Gracias. Bienvenida, Ale. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, disfrutando esta tarde de mucho aprendizaje, eso espero. Y sobre todo de reflexión, que podamos juntos como ir viendo cómo es que impactamos en nuestra disciplina con cada una de las decisiones que tomamos. Bueno, pues yo llegué al diseño regenerativo por casualidad, porque en realidad el proyecto por el cual se me contrató y que hice una investigación de mercado con fines comerciales, pues tenía otros objetivos, ¿no? Tenía objetivos de venta, desde luego, para que fuera con la competencia, obviamente, pues el mejor residencial. Entonces, por lo tanto, pues bueno, inicié con este proyecto, pero en este camino de encontrar como toda esta información tan necesaria y tan válida para el proyecto, fue como que me di cuenta que cuando hacemos diseño con una mirada muy profunda, sobre todo en la necesidad del usuario, podemos entonces regenerar. Y les voy a decir por qué. Bueno, en realidad, regenerar significa pues darle esa potencialidad, ¿no? Como revitalizar, restaurar el sistema que ya está ahí. Normalmente nos damos cuenta que hablamos de diseño regenerativo como en esta parte de materiales, de biomateriales, sobre todo que se está utilizando últimamente para generar un menor impacto, ¿no? Es decir, el diseño regenerativo surge porque el daño ya está hecho y lo que queremos es volver a dar vida, restaurar, regenerar. Pero esto también lo podemos aplicar sobre todo a un tejido social, ¿no? Si esos conceptos los trasladamos a cuestiones como imaginarios colectivos, como espacios simbólicos, como pues eso que no se ve y por lo cual es el sentido de esta charla, ¿no? Entonces, el darle ese potencial para mí es como ver más allá de lo que ese sistema está ahí debajo. Es decir, hay algo que está dañado y simplemente se tiene que volver a dar vida, a vitalizar, ¿no? Entonces, más allá de lo tangible, nosotros sabemos que el diseño puede actuar sobre emociones, significados, narrativas y todo lo que está detrás de eso, ¿no? Entonces, para mí la primera reflexión, este tipo de proyectos no es necesario que estemos como en una causa ambientalista o que nos hayan contratado para algún sentido pues altruista o es decir, como pensando como diseñadores, ay, me tengo que meter a este tipo de empresas o proyectos o asociaciones que ya están generando estos procesos regenerativos y yo quiero tener un impacto. En realidad, yo creo que todos como diseñadores, si hacemos estas dos cuestiones que se las planteo aquí, podemos tener un impacto positivo. ¿Por qué? Porque si nos apegamos a una comprensión profunda de la necesidad del usuario, el usuario mismo sabe qué es lo que quiere, sabe qué es lo que necesita y sabe cómo regenerar o restaurar lo que ahí ya no está funcionando. Llámese en una cuestión física o llámese en una cuestión mental, ¿no? De un imaginario colectivo. Entonces,
si tenemos como punto de partida que como diseño hacemos una investigación profunda con alguna metodología que realmente nos llegue a comprender esa necesidad y que luego nuestra propuesta creativa apunte a satisfacer esa necesidad, por lo tanto estaremos haciendo un impacto positivo en cualquier propuesta que hagamos, ¿no? Entonces, la investigación en el diseño yo la veo desde una formación que yo tengo y les voy a platicar un poquito acerca de esta formación, que es el modelo retórico, porque este modelo de pensamiento nos habla de una inteligencia contextual, es decir, que se tiene que tener un intelecto, que es como la primera parte del proceso creativo o de todo un proceso de diseño, en la que se ve todos los factores que están involucrados, o sea, todo eso que está ahí desenmarañado en esta problemática o esta situación que queremos hacer algún cambio positivo, ¿no? Entonces, es fundamental para estos procesos creativos, pues tener como previo una investigación del usuario o del contexto o de toda la situación diseñística que está surgiendo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, les platico un poquito acerca de mi formación. Yo soy diseñadora conceptual, así me denomino, porque yo hago las primeras partes del diseño, es decir, por gustos, intereses, por una facilidad en la investigación, porque me apasionaron los temas como de lingüística cognitiva, la retórica, me especialicé en el neuromarketing en los primeros años, hace como 15 años que inicié con proyectos de investigación. Entonces, ese gusto y interés, pues, me ha llevado a dedicarme de lleno como a estas partes. Sin embargo, esta parte que es, en este caso, yo aquí les planteo mi método, que es en el modelo retórico, el plan y la estrategia al iniciar un proyecto, la inventio, que es el descubrimiento de todo lo que está en juego en esa situación, y es incluyendo investigar el usuario, y luego se toman decisiones con ese resultado de esa investigación para luego dar forma, ¿no?, a esta creación, sea un diseño, sea una acción o cualquier cosa que vaya a dar lugar a esta investigación. Y por último, bueno, tenemos este actio, que sería como un diseño ya en acción, que sería como esta iteración, porque el diseño no termina ahí. Siempre que hay un diseño, hay un resultado, sea cual sea positivo, sea negativo. Entonces, esta parte de poder ver el resultado en el usuario es sumamente importante. Y es lo que a mí me dejó ver que había hecho sin pensarlo, sin buscarlo, sin realmente tener ese propósito, había hecho un diseño regenerativo, ¿no? Cómo fue que el resultado de esa investigación cobró vida y por lo tanto se dio un resultado pues inesperado o distinto a lo que se había planeado, ¿no? Entonces, bueno, este es el modelo retórico. En la parte de investigación, yo me he especializado mucho en la teoría de la metáfora conceptual. Algunos ya conocen un poquito de ellas, por si no la conocen. Bueno, se dice, es propuesta de Lakoff y Johnson en 1980, que todo nuestro pensamiento es metafórico. Es decir, es como la manera como nosotros conceptualizamos el mundo a través de nuestro cuerpo, porque primero antes que poder pensar en conceptos abstractos, tuvimos que haber racionalizado o comprendido estos conceptos concretos, ¿no? Que a través de nuestra percepción, a través de nuestro espacio. Entonces, una vez que el pensamiento o la forma que fue evolucionando el cerebro, pues empezó a utilizar las metáforas para poder transmitir ese lenguaje, para poder expresarse en términos concretos sobre conceptos que son muy abstractos, ¿no? Entonces, en esta investigación, pues lo que se encuentra es material, yo le llamo que es como la materia prima de la creatividad, porque es material muy valioso, porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de formas de pensar, estamos hablando de lo que mueve a las personas a actuar. Y este tipo de información, pues podemos hacer con ella muchísimas cosas en toma de decisiones y sobre todo en los diseños, ¿no? Entonces, en este método de metáforas conceptuales, yo le he encontrado un potencial enorme para hacer diseño regenerativo, porque justamente revela este pensamiento colectivo, este imaginario colectivo, estas metáforas compartidas por un grupo de personas
y por lo cual se puede entonces ver cómo está esa situación en ese momento y qué se puede hacer para revitalizarla, restaurarla o llevarla a una mejor situación, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos como objetivo y meta, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar vamos a hablar de 3 conceptos muy básicos para que me puedan ir siguiendo en esta charla. Que primero es saber, pues, que tenemos un pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico, que tiene que ver con algo que va más allá de lo concreto y lo físico, se podría asimilar a esta parte que les digo el método de metáforas conceptuales, porque es un pensamiento metafórico. Es un pensamiento que está a través de signos, de imágenes, de lo que nos representa, obviamente, este mundo físico. Y en esa forma que tenemos de pensar simbólica, metafórica, podemos tener como consensos o formas de pensar, paradigmas que socialmente, culturalmente han sido formados por nuestra experiencia de vida y pues le podemos llamar un imaginario colectivo, que son estas representaciones compartidas que influyen en cómo interpretamos la realidad. La importancia del imaginario colectivo es que más allá de ser simplemente una forma de pensar que tenemos en común, es que eso también moldea cómo vivimos y moldea las acciones y las decisiones que tenemos. Les quiero dar un ejemplo de imaginario colectivo. Por ejemplo, el hecho de que pensamos que el progreso, que el futuro y lo que estamos haciendo con la tecnología, con todo lo que se crea como la innovación, que el futuro siempre va a ser mejor, ¿no? Es un imaginario colectivo, que este progreso que tenemos las naciones, que tiene la ciencia, nos va a llevar a un mejor futuro. Y es un imaginario con el cual nosotros tomamos decisiones, ¿no? Y quizás se han tomado muchísimas decisiones, como la construcción, pues, de más carreteras, de conceptos residenciales de cierto tipo, que de hecho el ejemplo práctico que quiero comentar en esta charla es justamente de un residencial, ¿no? ¿Cómo se vive ahora, ¿no? En este sentido de progreso, en este sentido de tener mayor seguridad, de tener mayor estilo de vida, beneficios, pues bueno, en este imaginario pues se cree que siempre es para bien, ¿no? Que siempre es mejor. Y bueno, en esta forma de pensar que tenemos colectivamente en este ámbito conceptual, pues lo trasladamos a un espacio físico, que sería como este espacio simbólico, es decir, cómo este concepto nosotros lo podemos operar en un espacio, ¿no? Y entonces ese espacio que está cargado de significados, que está cargado de creencias, está cargado de imágenes, de signos, de formas de pensar, este espacio se construye y se legitima desde cierto concepto, ¿no? Y esto lo que hace es que tengamos un reconocimiento o exclusión de agentes sociales o de situaciones que nosotros consideramos que así deben de ser, ¿no? Entonces, bueno, continuando un poquito para que me vayan comprendiendo los resultados de la investigación, de cómo surge como esta comprensión del imaginario colectivo, propiamente el habitar un residencial, les voy a dar como ejemplos de metáforas conceptuales. Esto es, en otras palabras, lo que pensamos, sentimos metafóricamente, de cosas que no podemos, que no son tangibles, ¿no? Entonces, por lo tanto, los conceptos como el tiempo, el amor, la vida, los pensamos en términos metafóricos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí les pongo una imagen que quizás algunos se puedan representar en lo que significa metafóricamente el tiempo, ¿no? Que estamos todo el tiempo, pues, lidiando con esa situación que no es concreta, pero que la vivimos como si realmente el tiempo nos atrapara, como si el tiempo se nos fuera de las manos, como si el tiempo es incluso dinero, ¿no? Que es en esta metáfora que les muestro. ¿Y cómo podemos comprobar que realmente este grupo de personas piensa de esta misma manera? Porque hay una repetición, ¿no? En el lenguaje es como podemos dar cuenta de que el pensamiento es metafórico, porque, es decir, porque no es físico, porque no es una cuestión literal de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas frases como no pierdas el tiempo, invertí mucho dinero en ese proyecto o ahorra el tiempo,
estamos pensando el dinero como si es algo tangible, como si es algo físico con el cual tenemos que lidiar, ¿no? Pues, por ejemplo, acá tenemos esta imagen, ¿no? Que normalmente en este sentido de ser exitosos, de ser, tener como en la parte profesional, pues todos los proyectos que queremos, el tiempo siempre es como una cuestión que tenemos que equilibrar, ¿no? Entonces, este sería una representación de un pensamiento metafórico. Y otro ejemplo podría ser como que el trabajo es una prisión. Cuando nosotros estamos inmersos en un proyecto, sentimos que nos atrapa, que nos enjaula, que no podemos hacer nada más que terminar eso, ¿no? Una tarea, un pendiente, algo que se está realizando. Entonces se utilizan frases como estoy atrapado en este empleo, es una rutina de la cual no puedo salir y este trabajo me encadena. Si se fijan, esto no puede ser literal porque un trabajo realmente no te tiene atrapada, como en esta imagen. Sin embargo, ese pensamiento metafórico nos da cuenta que así estamos viviendo la situación. O sea, es decir, no porque sea algo conceptual o no porque sea simplemente una imaginación o algo no realmente físico, quiere decir que no se viva en lo físico, sino todo lo contrario, que así estamos asumiendo esa situación, por lo tanto, en el mundo físico nos estamos comportando de esa manera, ¿no? Y tenemos esas emociones y tenemos esas reacciones de la misma manera como si algo fuera realmente físico, ¿no? Entonces, bueno, les quiero iniciar un poquito como puntualizando cómo fue este proyecto en el cual yo tuve incidencia y también en esta parte de incidencia, yo creo que es muy importante darnos cuenta que el 70%, eso se dice, de las decisiones que se toman para cuestiones que tendrán un impacto en el futuro, tienen que ver con los procesos creativos. Es decir, si un proceso creativo se hace de una manera óptima, de una manera que realmente sea con un impacto positivo, pues obviamente se va a ver, ¿no? En el futuro. Pero sin embargo, hay muchas decisiones que se han tomado en nuestra vida que lo podemos ver con el impacto que se está teniendo en contaminación, en publicidad, en los empaques, por ejemplo, que hemos generado esta idea que para que realmente algo sea nuevo, para que algo tenga como esta calidad, tiene que estar empaque sobre empaque sobre empaque. Y esta decisión o este proceso creativo, pues realmente ha dado un resultado, ¿no? Entonces, por lo tanto, si realmente nos ponemos a pensar en esa responsabilidad que tenemos de que las decisiones de los procesos creativos que nosotros estamos inmersos van a tener un impacto, sea positivo o negativo, creo que nos los tomaríamos un poquito con mayor ética, con mayor rigurosidad y pues con mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, en este proyecto en el que yo tuve oportunidad de participar, el resultado fue positivo y no lo veo desde un punto de vista individual, sino más bien yo lo que veo en esto es que lo que se puso ahí, además de los conocimientos de diseño por los cuales yo me he formado, es todo lo que está detrás, ¿no? Las teorías, mis docentes que me enseñaron, la institución que me formó, el cliente que confió en mí y que me dio la oportunidad de dar como este resultado o dar esta información. Es decir, es todo un conjunto de situaciones por las cuales se puede dar un resultado, ¿no? Entonces, bueno, veamos a la casa como un espacio simbólico y no solamente la casa, sino el lugar en el que habitamos, sea un residencial, sea un conjunto habitacional, porque este diseño urbano que ahora tenemos genera estructuras simbólicas profundas, ya sea de poder, de género, de jerarquía, porque el habitar una casa incluso también es un sistema simbólico interiorizado, ¿no? Ya en la parte individual. Entonces, si ustedes dan cuenta, este tipo de residenciales lo que están haciendo es un poquito este sentido de aislamiento, porque aparte de que son fuera de la ciudad, que te desconecta un poco con el centro, con toda la dinámica y el tejido urbano, pues también hay una separación dentro de esos mismos lugares, donde esas áreas verdes, ese tipo de casas homogéneas, todo esto va haciendo como un poco
una dinámica distinta a la que se veía anteriormente, ¿no? Como vivíamos en comunidad, en los barrios, en las vecindades, etcétera, ¿no? Entonces, hay un imaginario predominante como es el lugar ideal, ¿no? El hogar. Y nosotros cuando compramos, no sé si alguno de ustedes ha estado pensando en comprar en un residencial de este tipo, un residencial privado, pues lo que nosotros estamos pensando es en tener una propiedad que para nosotros ya lo propio es señal de éxito, señal de independencia en nuestro imaginario colectivo. Y también el hecho de ser privado, ¿no? Lo que realmente está comprando el usuario con esta privacidad, pues es seguridad, ¿no? Sentirse que ahí no va a pasar nada. Y ese es uno de los hallazgos en las metáforas conceptuales que a mí me pareció como muy interesante, ¿no? El decir, eso es lo que se cree, ¿no? Pero en la realidad pueden asaltar cualquier tipo de lugar por más bardeado y vigilado que esté, ¿no? Entonces, esta lógica moderna hace que se tenga como una segmentación funcional, que existen áreas para esto, existe el área común, existe cada uno su territorio, no su casa. Y bueno, que afuera de estos lugares, pues es como muy difícil el acceso, ¿no? Que está completamente marginadas todas las periferias, todo lo que está alrededor de ese lugar. Incluso yo llegué a habitar en un residencial donde se cerraron las avenidas para no dejar paso, ¿no? Y esto completamente interfiere en cómo es la dinámica incluso de la ciudad y porque quita el acceso de las colonias vecinales, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte, en la parte izquierda, pues está el imaginario, pero ¿qué es lo que realmente sucede? Está del lado derecho, ¿no? Hay una estigmatización de otras formas de habitar. Es decir, si se vive en el centro, si se vive ya en un edificio multifamiliar, si se vive en una comunidad rural, pues ya se tiene como una idea de que eso es distinto, ¿no? Es como hay un tipo de estigma, ¿no? Y pues hay un desplazamiento de las prácticas tradicionales que normalmente se hacía como el hecho de, pues, este convivencia vecinal, algunos rituales, algunas situaciones, ¿no? Entonces, esta segregación socioespacial se excluye a las personas que no están dentro de ese modelo, ¿no? Quien no está en ese residencial ya se considera que tiene otro estatus, ¿no? Y me daba mucho, bueno, me parecía muy curioso cuando las personas en las entrevistas me decían, es que somos gente bien. Nosotros que compramos este residencial, somos gente bien. Y uno pensaría, bueno, ¿y a qué se refiere con gente bien, no? Es ese tipo de imaginarios, ¿no? Entonces, este conjunto residencial ya tenía en sí mismo pues ciertos valores, ¿no? Ciertas jerarquías, ciertos significados de lo que significaba vivir bien, estar seguro, ser moderno, pertenecer a cierta clase social, porque pues tenía un diseño minimalista, tenía ciertos materiales y los materiales también evocan, ¿no? Estatus, poder, etcétera, poder adquisitivo. Y pues bueno, así estaba ya la dinámica en funcionamiento. Cuando se hace este proyecto de investigación por el cual me fue contratado, lo que se quería era lograr un posicionamiento de marca, es decir, cuáles eran esos valores por los cuales la empresa podía decir esto somos y poder tener esa bandera, ¿no? O sea, que era por lo cual la gente consideraba que era muy beneficioso vivir ahí o por lo cual había elegido ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron entrevistas profundas de manera individual y de manera grupal bajo el método de metáforas conceptuales que les comento y ahí salieron pues todos estos resultados muy interesantes desde cómo se perciben ciertas cosas, ciertos conceptos a nivel imaginarios, ¿no? Por decir, un lugar que tiene mucha vegetación se percibe como que es un lugar seguro, porque se asocia sobre todo vegetación cuidada, como son estos jardines que están muy bien delimitados, que tienen todo el tiempo como sus plantas cortadas, etcétera. Esto era un indicio de que había seguridad y había cuidado, por lo tanto, era un lugar seguro, tan solo por el hecho de ver como estas áreas verdes. Entonces, en este imaginario está que entre más verde es un lugar, pero con este tipo de naturaleza, es que es un lugar que es más seguro, a diferencia de los lugares céntricos de la ciudad
que a lo mejor no tienen este tipo de jardines o este tipo de cuidados, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos resultados conceptuales metafóricos muy interesantes y les voy a hablar de los más predominantes con los cuales se tomaron las decisiones de qué se iba a hacer. El proyecto estaba pensado para el área verde común de todas esas privadas, era un conjunto de 10 privadas, que iba a tener como toda una parte, bueno, digamos en el centro, donde no se había decidido si se iban a poner canchas deportivas, si se iba a poner, bueno, una pista para correr, que sí se hizo, y otro tipo de amenidades. Se querían tomar ciertas decisiones de qué es lo mejor para los habitantes, ¿no? Y se estaba pensando en hacer como puntos de reunión para hacer carne asada, como estos asadores. Y cuando yo entrevistaba a las personas y me decían, no, no pongan eso, porque eso llama a los de afuera. Es decir, si tú pones en un área que es de acceso público, pero es el área común de este residencial, un lugar donde la gente va a ir a hacer su carne asada, para ellos significaba que estaban llamando a los vecinos, los cuales eran peligrosos porque era de la zona que no estaba dentro. Y ahorita les voy a explicar estos conceptos, cómo se ven metafóricamente, ¿no? Entonces, primero empecemos con el primer concepto, que la casa es nuestra tercera capa de piel. Y hay un artista de pintura que tiene un nombre muy raro, que es Hundertwasser, que no lo sé pronunciar, pero aquí está, que dice que la casa es nuestra tercera capa de piel y lo plasma mucho en su obra. De hecho, bueno, la primera es obra de otra persona, pero la segunda es de este artista, ¿no? Entonces, si se fijan, hay como es decir, que estamos ligados al entorno, que no es como que el entorno es algo diferente a nosotros, sino que estamos inmersos en ese entorno. Entonces, nuestra primera piel, luego sigue la ropa y la casa sería como esa tercer capa de piel. El entorno inmediato también forma parte de nosotros y desde luego nuestro mundo es otra última capa, ¿no? Entonces, en estas 5 pieles, pues se construye nuestra identidad. Es decir, si tú habitas en un lugar de esta naturaleza, tienes una cierta identidad, un imaginario, y si habitas en cualquier otro tipo de contexto, ¿no? Es decir, la decisión de tomar, más bien, tomar la decisión de comprar una casa no es algo como simplemente, es un espacio que voy a habitar, sino es como una tercera capa de mi piel. Yo les decía, por ejemplo, para que me pudieran entender los resultados, bueno, se los presenté con muchas imágenes de metáforas, es como un caracol que va a mudar su caparazón y entonces esa mudanza no es cualquier cosa, es decir, es como elegir ese nuevo espacio que es parte tuya, ¿no? Que es parte de tu piel. Ese es el primer concepto muy importante de entender. Entonces, por eso había como ciertos anuncios publicitarios. Bueno, me voy a regresar un poquito al anterior para que se pueda entender la parte conceptual metafórica, que decía, vive tu éxito, ¿no? Como anuncio publicitario del residencial. Entonces yo explicaba bueno, más bien se los voy a explicar con la metáfora que apunta a eso. Me estoy ya un poquito adelantando. Entonces, bueno, continuamos con la metáfora de burbuja de protección. Esto fue algo que surgió en todas las entrevistas, que las personas sentían que el hecho de estar en un residencial, todas sus actividades que estaban ahí ya tenían como una cierta protección, pero era una protección imaginaria, porque en realidad era lo mismo, ¿no? Que estar allá afuera, o sea, es decir, no había realmente nada que te garantizara que tú podías hacer las actividades sin que hubiera un asalto, sin que hubiera alguna situación o algo externo, ¿no? Pero sin embargo se vivía en este sentido mientras estuvieran dentro del residencial, pero fuera de su residencial, como les comentaba, eran 9 privadas, 10 privadas, pero si salían de ese lugar, ya no estaba esa burbuja de protección, ya se sentían amenazados por el entorno o por los vecinos o por cualquier persona que pudiera llegar, ¿no? Entonces, esta era la contrametáfora, es decir, si yo salgo de este lugar que es cerrado, que es completamente vigilado, que tengo como toda esta seguridad,
entonces se inicia la amenaza, ¿no? Es decir, que era la amenaza real para estas áreas que se pensaban diseñar y construir. Entonces, esta metáfora es lo que amenazaba la tranquilidad. Veían al otro como su enemigo, solo porque estaba fuera del residencial, ¿no? Ese es el impacto que se tiene en un imaginario colectivo. Entonces, estas imágenes de zombies podrían parecer como muy exageradas, pero en realidad las citas textuales hablaban de cosas así. O sea, es que realmente el otro era muy amenazante. El otro que está allá afuera era un peligro. Y les voy a contar un dato curioso en un residencial que habité, en el que sí había un peligro real, es decir, había en la periferia, porque estaba muy fuera de la ciudad, había un grupo de paracaidistas y había personas que no sabíamos de dónde venían, porque los vecinos incluso no las conocían, y estas personas sí nos estaban atacando en este sentido literal, es decir, aventaban cosas al residencial, algunos vecinos le rompieron vidrios, pues objetos que aventaban, es decir, sí había como esta amenaza en el sentido físico. Sin embargo, no por ello teníamos ese poder de dañar al otro, ¿no? Y en este imaginario colectivo de que el otro es verdaderamente una amenaza, había vecinos que proponían poner una malla electrificada de alto voltaje. Entonces, esto era una locura, porque si una persona cualquiera, sea un animalito, sea un niño, sea cualquier persona, tocaba esa malla, pues obviamente iba a morir, o sea, iba a generar descargas fuertísimas, ¿no? Y yo, cuando estaba en esa junta vecinal, yo pensaba, o sea, ¿qué piensa la gente? ¿Cuál es su visión del mundo, ¿no? O sea, como estamos como en una película, como en los zombies, o realmente como en Jurassic Park, que creemos que la solución es poner una malla electrificada, ¿no? Entonces, bueno, estos son solamente ejemplos de que realmente ese imaginario colectivo sí es muy poderoso para tomar decisiones. Obviamente hubo personas que tuvieron, obviamente el que estaba dirigiendo la junta, que dijo, esto es una locura, o sea, tampoco se trata de dañar a nadie, ¿no? Sí nos tenemos que proteger, pero no tenemos ningún derecho de dañar al otro, ¿no? Y es por esa metáfora. Hay otro tipo de metáforas que son muy positivas. Es decir, no todas las metáforas apuntan en sentidos negativos. Eso es como lo más interesante de descubrir estos esquemas mentales o estos programas metafóricos, que podemos encontrar las semillas que aportan, ¿no? Bueno, estaba leyendo aquí, por ejemplo, esta metáfora de semillas que crecen, que podemos encontrar las metáforas que le aportan a realmente hacer algo que sea de un impacto positivo, como fue el caso de esta metáfora. Esta fue la metáfora que dirigió el proyecto y con lo cual la empresa decidió invertir en ese espacio con la idea de hacer un huerto urbano. En realidad, yo no hubiera pensado que lo tomaran tan literal. Es decir, sí, entendía yo perfectamente la metáfora, que es semillas que crecen todos los aspectos de la vida, incluyendo pues esta parte de sembrar. Pero sin embargo, pues mi decisión de diseño quizás no hubiera sido así, pero gracias a esta parte de la literalidad, es decir, de hacer que la metáfora cobrara vida, y que esa es una reflexión final que también quiero hacer, de realmente poner como en esa parte metafórica un contexto que ya es físico, la metáfora pues cambió muchísimas cosas, es decir, empezó a construir otros significados, otras ideas, otras creencias del espacio, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve, por ejemplo, un collage que yo les pido a los participantes de las entrevistas que realicen para poder comunicar estos conceptos, ¿no? Que todo es a través del lenguaje como se descubren estos esquemas mentales. Y bueno, en esa imagen, por ejemplo, se ven conceptos como paz, amigos, tranquilidad, lo que realmente estaban buscando esos residentes de ese espacio y lo que querían que se construyera, algo que generara esas situaciones de vida, ¿no? Donde todos los aspectos de la vida pueden crecer, sea el trabajo, los amigos, los planes profesionales, el éxito laboral, o sea, que fuera un lugar propicio para que todo se fuera formando, ¿no? Y así fue como se regenera este imaginario colectivo,
que en un principio estaba como en un sentido de no quiero utilizar es decir, este espacio es inseguro, el que me está proporcionando la empresa, yo no quiero estar ahí porque el otro, el que está allá afuera, el del otro, el de la otra privada que no conozco, pues en realidad es un peligro, ¿no? Es una amenaza para mí por este distanciamiento incluso espacial. Entonces, al tomar la decisión de hacer un huerto comunitario, favoreció a crear condiciones distintas, ¿no? De confianza, de cuidado, de colaboración, no solamente porque se empezó a cultivar orgánico y cultivar para cosechar y para alimentarse, porque todos los residentes del lugar empezaron a organizarse para cómo regaban, cómo hacían como estas actividades, dividirlas para que pudieran tener pues la cosecha, todos pudieran alimentarse de ahí, etcétera, ¿no? Entonces, el diseño puede ser visto de esta forma, ¿no? Como un acto metafórico que transforma una experiencia y su significado al proponer materiales, usos y nuevas formas. Y que en este caso fue una metáfora, como les digo, que se trasladó literal, es decir, de este pensamiento de semillas que crecen con la imagen de esta persona que la puso en este collage a una imagen real que aquí la pongo para decir sí se creó algo que tuviera este sentido de semillas con un crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la foto del huerto urbano. Les voy a pasar al final como una presentación con todas las diapositivas de todo lo que se generó en ese espacio, es decir, cómo cambió no solo la dinámica de habitar, sino la forma de hacer relaciones vecinales. Se empezaron a hacer ciertos rituales como el Día de Muertos, a celebrar ciertas festividades que normalmente en este tipo de residenciales pues ya ni conocemos a los vecinos, ¿no? O sea, ya no se hace como este tipo de interacción. Entonces, por lo tanto, el huerto urbano lo que generó es ese como centro, digamos, comunitario que unía, y no solo unía para cultivar y cosechar, sino para convivir, para conocerse, para hacer carnita asada, porque sí se llegaron a hacer varias carnes asadas, a las cuales ya no tuvieron miedo de invitar a todos los vecinos, porque ya se hizo un tejido social muy distinto, ¿no? Con estos nuevos conceptos y esta nueva forma de percibir ese entorno, ¿no? Entonces, diseñar para mí es intervenir en este sentido con una investigación que realmente dé cuenta de estos imaginarios colectivos, es intervenir los espacios físicos y que estas intervenciones lo que van a generar es una manera distinta de cómo pensamos y cómo actuamos, tanto en lo individual como de manera colectiva, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo dos fotos del parque vecinal y les voy a pasar mucho más fotos para que vean lo rico de esa comunidad, porque aparte en esas fotos, bueno, ahorita que las verán, hay platillos, o sea, se empezaron a pasar recetas de las personas que hacían platillos deliciosos, sobre todo tradicionales mexicanos, de cómo usar, pues, ciertas especies que ya no utilizamos, porque todo eso se empezó a cultivar en el huerto, ¿no? O sea, lo que son especies, frutas, verduras, de todo tipo de situaciones. Y bueno, antes de como la reflexión final, me gustaría ponerles un ejemplo de metáfora, que era lo que ya me estaba adelantando, de las metáforas conceptuales, en una frase publicitaria, para que ustedes puedan como ver cómo una sola palabra, y estamos hablando del lenguaje, cambia el sentido, con mayor razón, hablando de no cambiar una palabra, sino todo un contexto y todo un espacio físico, ¿no? Entonces, esta empresa tenía como frase publicitaria, vive tu éxito, a lo cual yo le decía, cámbiala por crece tu éxito, porque en este sentido, aparte de ser la metáfora de semillas de que crecen, el éxito de habitar una casa es algo que es como más en un sentido que ya lo tienes, ¿no? O sea, no solamente es como vivirlo, porque por lo tanto estás ahí, ya compraste ese lugar, sino que el hecho de que ya tuviste esa oportunidad económica, ya tuviste esa posibilidad de tener ese éxito que tú consideras, pues lo que quieres hacer en un espacio así es crecerlo, ¿no? No solamente vivirlo. Y había otra frase publicitaria que decía, descubre tu casa. Y yo les comentaba, cámbialo por encuentra tu casa ideal, ¿no? No descubre tu casa ideal, sino encuentra tu casa ideal
porque hay una gran diferencia entre yo sé lo que tú quieres y mira, aquí te lo muestro y solamente destápalo, como cuando te dan un regalo, sorpresa, y dices, ay, a ver qué casa me estás dando, ¿no? Cuando en realidad la casa, pensándolo desde ya este sentido metafórico, que es nuestra tercera capa de piel, pues yo ya sé cómo soy y yo ya sé lo que busco y lo que quiero de un hogar. Por lo tanto, tú no me vas a decir, pensando en un vendedor, tú no me vas a decir, esta es la casa de mis sueños. Más bien, yo ya sé cuál es la casa de mis sueños y yo la voy a encontrar. Y yo por eso estoy buscando de residencial en residencial, de los en ventas, de estos lugares donde se promocionan las casas muestras y todo esto, pues yo simplemente voy para ver si esa es la casa que yo ya sé que quiero y que estoy buscando, ¿no? Entonces, en esta diferencia de una simple palabra podemos comprender lo poderoso que es un lenguaje metafórico, porque en este discurso lingüístico, en una frase publicitaria, estamos tomando en cuenta al otro que es distinto a mí y que piensa distinto, que ese es el principio retórico por el cual yo estoy formada, que es el modelo de pensamiento que yo trabajo en mis procesos de diseño. Entonces, por lo tanto, no es la frase ganadora, como decía en ese momento el creativo, el que diseñaba la publicidad, sino no se trata de hacer la frase ganadora, se trata de hacer la frase que conecte, la frase que tenga sentido, la frase que realmente le diga al otro, sé lo que quieres, ¿no? Sé de ti, ¿no? Y eso es lo que te voy a ofrecer. Entonces, bueno, antes del cierre, me gustaría pasarles la presentación sobre el proyecto, si me lo pudieras hacer favor, Laura, de pasar esa presentación y si tienen algunas preguntas sobre el proyecto y luego continuamos ya con el cierre final. Muy bien, a ver, vamos a intentar compartir. Ustedes me dicen si se ve correctamente y tú me vas indicando, Ale, para irlas cambiando. Déjame Sí, ver. gracias. ¿Ahí ya se ve? Sí, ya se ve. Excelente. Ok, muy bien, entonces sigamos. Ese es ya como quedó ahorita. Ujú. Bueno, se va a escuchar como doble voz, ¿verdad? No, A ya. ver, si quieres, déjame cerrar mi micrófono. Ok. Entonces, bueno, esta es como la última etapa. El huerto empezó siendo chiquito y luego empezó a crecer y crecer. La empresa destinó fondos, que eso fue lo más importante, porque todo fue con los fondos de la empresa. Es decir, los talleres de capacitación, todos los vecinos sembraron, construyeron con sus propias manos el huerto y todo fue por recursos de la empresa, ¿no? Y fue creciendo porque el compromiso era, si empiezas con un huerto pequeño y lo puedes atender y realmente tener resultados, te voy dando más tierra, más terreno, más recursos y empiezas a crecer el huerto. Entonces, el primer letrero de este huerto era a mano, ¿no? Y hecho por niños, por los integrantes que esto es algo muy bonito en este sentido porque fue un proyecto transgeneracional, es decir, se integraron todas las edades, ¿no? Entonces, continuamos con la que sigue. Continuamos con las siguientes diapositivas, por favor, Laura. Sí, algo que también se dio es esta idea de si estamos creando comunidad y estamos haciendo algo por nuestro mundo, nuestro entorno, como es el cultivar orgánico, ¿por qué no hacerlo también con la basura? Entonces fueron ideas que se dieron de los mismos vecinos que no nos gustaba, es decir, ellos decían, no nos gusta ver este entorno de esta manera y vamos a hacer brigadas de limpieza y así lo fueron haciendo, que fue una actividad adicional a simplemente cosechar y cultivar en el huerto. Podemos seguir con las diapositivas. Y bueno, aquí están, bueno, fotos de estas brigadas. Se empezaron a traer expositores que les hablaran de permacultura, de cultivo orgánico, de todo lo que ellos necesitaban saber, se capacitaron para poder hacer este proyecto realidad, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, como les decía, se construyó todo con sus propias manos. Fueron camas primero de ciertas semillas, ciertos cultivos y luego se fue ampliando a mucho más cultivos. Sí, bueno, aquí si quieres irlo pasando rápido, aquí ya es esta parte que ya se empieza pues a llenar de mucho tipo de plantas
Aquí pudieron, por ejemplo, la primer cosecha de zanahoria se la dejaron a este bebé que tenía solo 3 añitos y imagínense, bueno, para sus papás y para él lo que se siente sacar la primer zanahoria, ¿no? De que está cosechada con cariño, con amor, con todo el cuidado. Se empezó a tener, como les decía, pues obviamente brigadas de riego, de cuando cortan, cuando también los fertilizan de manera natural y todas estas situaciones que se tenían que prever, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, aquí es como una charla sobre los maíces. En época, por ejemplo, de Halloween, pues bueno, se cosechó calabaza. Esto es como lo más maravilloso de como que yo siento que las metáforas cobran vida, porque que está la anterior, que es ¿cómo se llama? Chayote en forma de corazón, o sea, simplemente daba cuenta de todo el amor, ¿no? Que se le estaba poniendo a ese lugar. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí como les comento, había como incluso clases de cocina con todo lo que se cultivaba, de ciertas recetas, pues que a lo mejor ya no comemos de esa forma, ¿no? Entonces se empieza a traer como las tradiciones, o sea, lo rico de este proyecto es que se integraron muchísimas situaciones, ¿no? No solamente la colaboración, la confianza, el compañerismo, sino también el poder conectarte con las raíces, con la tierra, con el ser mexicano, con lo culinario. Entonces fue como algo muy integral. Adelante, por favor. Y bueno, aquí es como de todo, hasta ya se me hizo agua la boca, ¿no? Y bueno, este tipo de festividades que se empezaron a hacer, aprovechando el huerto, este punto de reunión, pues Día de Muertos, festividades, etcétera, ¿no? Entonces se empezó a crear este sentido de comunidad, ¿no? Y que aunque no se conocían, pues ya se empezaron a formar como familia, ¿no? Familia que habitaba, que tenía las mismas características del lugar, que habitaba en ese mismo espacio. Y que ya el otro ya no era alguien que amenazaba, sino era alguien como tú, ¿no? Que simplemente quiere lo mismo, que tiene una familia, que está como en el mismo sentido. Bueno, entonces ahí queda como la parte del huerto, si tienen alguna duda y ya nada más entonces voy a compartir lo final de mi presentación para como el cierre. Entonces, si gustan abrir micrófonos por si quieren comentar, hacer algún comentario, alguna pregunta. Igual, si gustan ponernos sus preguntas en el chat, en la sección de preguntas y respuestas, o bien si alguien gusta hacer su participación con micrófono y cámara, me indican levantando su manita para poder habilitarlo. ¿Preguntas, comentarios, nadie? Ok. Creo que, ¿No? todo muy ¿Todo bien? claro, Ok, Ale. Sí. perfecto. Ah, mira, aquí está una pregunta, déjame ver, es un comentario, me parece dice por acá de Cristian Torres, excelente investigación y metodología. Y luego por acá nos dice también Frida Brown, estas cosas son las que me gustan del diseño. Es como que mágico de alguna manera. Sí, Muchas gracias, Cristian muchísimas y Frida. gracias por tu comentario. Sí, yo sí creo que se crea magia, sobre todo cuando están todos los ingredientes puestos, ¿no? O sea, hay una voluntad de la empresa por hacer un desarrollo, por hacer algo positivo. Está la voluntad del equipo de trabajo de los diseñadores que quieren crear cosas, pues, en beneficio de los usuarios y pues todo se va acomodando para que realmente las cosas se den y tenga como un resultado que a lo mejor es inimaginable, ¿no? En este caso, yo no me dedico al diseño regenerativo, simplemente me di cuenta que estaba haciendo diseño regenerativo porque, como les digo, en cada uno de mis proyectos empleaba esas dos premisas para mí que son básicas
investigar en profundidad la necesidad del usuario, de la situación, del contexto, y la segunda, hacer un apunte con ese proceso creativo a que realmente tenga un impacto positivo. O sea, poner todo lo que está de mi parte, sea conocimiento, sea creatividad, sea experiencia, para que ese resultado pueda dar un fruto, ¿no? Y si se unen todos esos factores, pues se da como esa magia. Y bueno, Justo entonces nos... Ah, perdón, sí, Ale. perdón, dime, No, no Laura. te preocupes. Mira, justo nos decía por acá Paola Padilla, dice, es que es muy interesante cómo se van apoyando a ir de lo poco para que a algo más grande, para que se vuelva algo Claro, mágico. Sí, muchas sí, gracias, claro. Ale. Y es esta parte, como les digo, que la metáfora cobró vida porque cada una de las personas fue una semilla también. Entonces fue como creciendo esa comunidad y fue creciendo el contexto y creciendo la comunidad y creciendo el huerto, ¿no? Entonces es como todo fue creciendo. O sea, no solamente los jitomates y las cebollas y todo lo que se cultivó, sino las personas, ¿no? Que ese era el sentido de la metáfora conceptual, lo que la gente de ese lugar quería, ¿no? Y la verdad es que fue como un acierto de esta empresa decir, ok, le voy a dar a la gente lo que necesita y pues a lo mejor decían, yo no sé de metáforas, pero a mí me dice semillas que crecen, pues yo pongo un huerto, ¿no? Entonces está perfecto, ¿no? O sea, es decir, al final creo que el pensamiento metafórico también tiene mucho de cierta literalidad, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir para poder terminar la reunión. Les comparto nada más mi diapositiva final para cerrar. Déjenme ver si por aquí. ¿No la estaba compartiendo ya o todavía está? No, creo que no se ve, creo que se dejó de compartir. Sí, te dejó de compartir. Ok, entonces Ujú. déjenme la comparto. Ujú. Ok, entonces, bueno, Ahí. sí, lo que yo quería como reflexión final es que pensáramos que cada uno de nuestros diseños, y yo me dirijo a todos los diseños, no solamente el diseño urbano, el diseño arquitectónico, o sea, el diseño de calzado, el diseño de modas, el diseño gráfico, industrial, todos, eh, nuestro impacto o nuestro resultado no termina en el producto, ni en la compra, ni en el resultado de esa compra. Termina a futuro, es decir, en eso que nosotros creamos y generamos, qué impacto tuvo. Como les decía, el 70% de las decisiones de los procesos creativos eh, han tenido ese impacto en el mundo en el que ahora estamos viviendo, ¿no? O sea, que somos bastante responsables por lo que hemos hecho. Entonces, yo les dejo esta frase, que es para mí, desde luego, primero, y luego pues compartirla con ustedes. Atreverme a imaginar el futuro, vislumbrar los frutos de cada decisión y acción de diseño que hoy están en mis manos, guiado por una ética que reconoce el poder del diseño para transformar realidades. Entonces, en este sentido, creo que cada proyecto de diseño, cada proyecto de investigación, cada proceso creativo tiene que ver más allá. O sea, no quedarse con, ok, este va a ser el resultado en este momento, sino atreverme a vislumbrar, porque a lo mejor no, el futuro es muy incierto, o sea, no tenemos todo en las manos y el diseño por eso es un artificio que es lleno de incertidumbre, ¿no? O sea, no es que sea lo válido, lo correcto, nosotros tratamos de hacerlo lo más adecuado y acertado, pero si nosotros somos más conscientes y vemos más allá de lo que está en nuestro presente, podemos tomar decisiones que tienen un poquito más de responsabilidad y ética de lo que va a ocasionar eso que nosotros estamos haciendo. Entonces, bueno, pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su escucha y por su participación. Muchas gracias, Ale, por compartirnos tu visión, tu metodología y pues de manera simbólica hacerte entrega de tu constancia por tu Muchas gracias. destacada participación en este quinto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño. Agradecemos mucho, sobre todo justamente esta semilla que sembraste en nosotros ahora. Ay, gracias. Em,
Que así a sea. partir y haciendo juego como con las metáforas que nos compartes, ver cómo podemos diseñar lo invisible o ir regenerando estos espacios simbólicos. Y pues nuevamente agradecerte a nombre de la Facultad de Diseño de Universidad La Salle Bajío tu participación. Ya próximamente te estaremos haciendo llegar tu constancia también. Muchas No, gracias, gracias a Ale. ustedes. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Encantada. Much- Muchas gracias a todos. Nos vemos en las siguientes actividades de este quinto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño. Gracias. Gracias. Hasta pronto.